Bienvenido al canal El Hombre que Observa. Aquí nos adentramos en las profundidades de la existencia humana para desvelar verdades que transformarán tu percepción sobre ti mismo y tus relaciones. Si estás listo para descubrir lo que realmente impulsa la atracción y la conexión, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y deja tu comentario sobre cómo esta visión del mundo resuena contigo. Prepárate, porque Jean-Paul Sartre, el gigante del existencialismo, nos legó una frase que resuena hasta hoy. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. ¿Cuántas veces por el afán de complacer te convertiste en una versión diluida de ti mismo? Lentamente, casi sin darte cuenta, dejaste de ser ese hombre indomable, impredecible y lleno de vida, y te transformaste en una sombra que encaja en la comodidad ajena. Al buscar tu reflejo en los ojos de ella, terminaste abandonando tu propio brillo. Quizás nunca leíste El ser y la nada, pero los conceptos profundos de Sartre moldearon tu vida de formas que ningún otro libro podría. En el corazón de un París marcado por la guerra y la rebelión, Sartre escribió una sentencia que debería ser un manual para cada ser humano al nacer: el infierno son los otros. Esto no significa que las personas sean inherentemente malas. El verdadero infierno reside en cómo, bajo la mirada del otro, nos perdemos a nosotros mismos, nos transformamos en algo que no somos. Esto no es amor, es lo que Sartre llamó mala fe, su gran enemigo filosófico. La mala fe es el momento exacto en que abdicas de la autoría de tu propia existencia, convirtiéndote en un mero personaje secundario en la narrativa de otra persona. No importa si tienes 20 años, atrapado en la ansiedad de un mensaje, o 50, preguntándote por qué tu matrimonio se ha vuelto una especie de extinción silenciosa. La arquitectura de la prisión es la misma. Pasaste a existir para ella, en lugar de existir para ti. El descubrimiento de la indiferencia y el vacío existencial. Presta atención a esta verdad crucial. El hombre que moldea su vida en función de ella, muere por la indiferencia de ella. No es una declaración de amargura, ni un desahogo de rabia. Es una metafísica pura. Sartre comprendió que la conciencia es un vacío, una potencialidad. No posee una esencia predefinida, se define por las elecciones que hacemos. El hombre que olvida esta verdad fundamental, que cree que una mujer lo completará, lo definirá o lo redimirá, entrega el volante de su propia alma. Y ella invariablemente lo siente, ya sea una mujer de 19 años guiada por sus instintos primarios, o una de 45, con su inteligencia emocional depurada. Ella sabe cuándo la has puesto en el trono de tu identidad. Percibe cuando tu necesidad de ella se ha vuelto más fuerte que tu necesidad de permanecer fiel a ti mismo. Y es en ese momento cuando ella se aleja. No porque sea cruel, sino porque el deseo genuino no puede sobrevivir en cautiverio. Anhela espacio, riesgo, libertad. Tu libertad. El joven, aún en su inexperiencia, no comprende esto. Todavía piensa que el amor es una moneda que compra lealtad y devoción. Todavía no ha experimentado la humillación de ofrecerlo todo y ver la mirada de ella perderse en la distancia. Pero lo sentirá. En cambio, el hombre mayor, él sabe. Lo sabe demasiado bien. Se sienta en silencio junto a una mujer que un día lo deseó ardientemente antes de que él se transformara en un eco predecible, antes de que dejara de desafiar su realidad, antes de que dejara de ser el otro y se convirtiera solo en una idea de seguridad. La montaña que no se mueve. El hombre raro. Ella no quiere seguridad. Ella quiere soberanía. Esta es la impactante verdad de Sartre. El corazón humano anhela aquello que no puede poseer plenamente. Y el hombre que no la necesita, el hombre que puede entrar en su vida con la misma facilidad con la que puede salir, es quien la obliga a confrontar el propio abismo de su existencia. Esta confrontación la despierta, no siempre de forma gentil, pero siempre profundamente. Lo has visto. El hombre que habla menos, que da menos, que mantiene su forma inquebrantable cuando ella se enfurece. Él no se dobla, él no suplica, y de alguna manera es a él a quien ella no puede olvidar. No porque juegue un juego, sino porque no rompió las reglas intrínsecas del ser. Desea ser amado y eso es intrínsecamente humano. Pero en el momento en que necesitas ser amado para ser alguien, te desvaneces. Esto no es un truco o una técnica de manipulación. Es integridad existencial. El hombre que primero existe, que primero se define, que primero elige sus propios valores, permite que el amor orbite a su alrededor, si se atreve. Y si no se atreve, él sigue entero, completo en sí mismo. Ese es el hombre del que las mujeres se enamoran. El hombre raro. El hombre sartriano.
aquel que comprende que el precio de la libertad es la soledad elegida y la paga con gusto. Se te enseñó a abrirte, a ser vulnerable, a expresar tus necesidades, a decirle cuánto significa ella para ti. Sin embargo, cuanto más te abrías, más se cerraba ella. Cuanto más compartías, más se retraía. Creías que tu transparencia generaría confianza, pero en cambio diluyó el misterio. Te volviste predecible, manso, inofensivo. ¿Por qué? La traición de la autenticidad y la falsa paz. Porque Sartre tenía razón de nuevo. El ser humano es un proyecto continuo, no un producto final. No eres una pieza estática para ser admirada. Eres un despliegue, un devenir constante. Y cuando te reduces a tus emociones, a tus necesidades, a tus heridas, confundes confesión con presencia. Transformas tu alma en una súplica. Ofreces tus profundidades antes de que ella las haya merecido. Y ella, instintivamente, no puede evitar retroceder. No porque sea insensible, sino porque lo masculino en su forma más elevada no es un niño que suplica comprensión. Es una fuerza que existe independientemente de los testigos. Sartre lo llama ser para sí. El hombre que elige, que se define, que se mantiene en radical libertad, no en imprudencia. Es la libertad aterradora, la que declara: no seré un producto de tu necesidad, no me doblaré para ser el hombre que quieres que sea. Yo soy. ¿Quieres saber por qué ese hombre mayor en el bar, tranquilo, con el rostro marcado por el tiempo y un aire de desinterés, logra mantener su mirada más tiempo que cualquier joven esculpido en el gimnasio? Es porque él ya ha pagado el precio de su identidad. Él ya perdió a la mujer que lo abandonó cuando dejó de perseguirla. Él ya cometió el error de doblarse hasta que su columna se quebró. Él ya intentó comprar amor con consistencia y previsibilidad. Y ahora se sienta en silencio, no como una actuación, sino como un monumento a su propia supervivencia. Él no se explica, no da en exceso. Y ese silencio habla más fuerte que cualquier astucia. Los hombres jóvenes confunden el ruido con el poder. Los hombres mayores, si han hecho el trabajo interior, comprenden que la gravedad más profunda es silenciosa. La confrontación con la totalidad del otro. Ella lo siente, no sabe explicar por qué. Pero en presencia de ese hombre, que no tiene la compulsión de impresionar, ni la ansiedad de ganar, ella siente que algo antiguo se agita dentro de ella. Una disonancia, una atracción, un reconocimiento, no de seguridad, sino de peligro. No un peligro físico, sino un peligro ontológico. El peligro de confrontar a un hombre que no puede ser poseído, que no puede ser culpado, que no puede ser remodelado por su inseguridad. El peligro de ver a alguien que ya está completo. Y no te equivoques, ella pondrá a prueba esa totalidad. Ella lo provocará. Ella se alejará. Ella ofrecerá el caos disfrazado de pasión, solo para ver si pierdes el equilibrio. Y si cedes, si la persigues, si te explicas, si actúas, te desintegrarás de hombre a espejo, de sustancia a sombra. Pero si no lo haces, si permaneces inquebrantable, no porque estés intentando ganar, sino porque simplemente eres, entonces ella sentirá lo que Sartre llamó la angustia de la libertad, tu libertad. Y en esa angustia, ella sentirá el deseo de nuevo, no porque la hayas manipulado, no porque hayas jugado un juego frío, sino porque le recordaste algo que toda mujer anhela, pero no puede expresar con palabras, que lo masculino no debe doblarse en busca de aprobación. Debe ser la montaña que permanece inmóvil. Graba esto y recuérdalo siempre que sientas la tentación de complacer, de arreglar, de explicar. Ella no quiere un hombre que la necesite para respirar. Ella quiere un hombre que respire profundamente en su ausencia. El precio de la libertad y el despertar del alma. Si te conviertes en ese hombre, no en teoría, no en imagen, sino en verdad, ella sentirá tu gravedad. Se quede ella o no, lo diga ella o no, ella te recordará, porque hombres como tú son raros, y ella lo sabe. Hay un momento sutil, invisible, cuando un hombre está a punto de desaparecer en las expectativas de ella. No hay una alarma, solo un instante en el que dices sí cuando tu alma grita no, cuando suavizas una verdad para mantenerla en paz, cuando retienes un límite para evitar que ella se vaya, y en ese momento traicionas la esencia misma de tu ser. Sartre le dio un nombre claro: mauvaise foi, mala fe. Es el momento en que un hombre libre se miente a sí mismo para evitar la incomodidad de la libertad. Te convences de que es amor, de que el sacrificio es noble, de que el compromiso es madurez. Pero si eres honesto contigo mismo, sabrás que no es una ofrenda consciente. Es una extinción silenciosa, un suave suicidio. ¿Y crees que ella no se da cuenta?
Ella se da cuenta. Siempre se da cuenta. Aunque no pueda nombrarlo, ella siente cuando desapareces de ti mismo, cuando tu presencia comienza a orbitar la suya, cuando tu verdad se vuelve negociable, cuando empiezas a ajustarte para evitar la fricción. Y ella se lamenta. No por ti, sino por el hombre que solías ser. El hombre que la encontró como un misterio. El hombre que la hacía sentir incierta, viva, femenina, inestable de la mejor manera. Ahora eres confiable, eres predecible, eres seguro, la seducción de la totalidad y la esencia inquebrantable. Sin embargo, sientes eso, el vacío que crece en sus ojos, el toque que ya no se detiene, la risa que ahora parece una actuación. Y aún así, no entiendes. Dices, pero si lo hice todo bien. Exactamente, lo hiciste todo bien. Y al hacerlo te equivocaste en la única manera que importa. Dejaste de ser tú mismo. Te convertiste en un fantasma de tu antiguo poder. Ella no se enamoró de tu obediencia. Se enamoró de tu distancia, de tu falta de necesidad, del núcleo indomable que llevabas contigo antes de decidir que amar significaba domesticarte. Y es aquí donde el hombre mayor, si es honesto, finalmente admite algo doloroso. No sabe quién es cuando ella no lo mira. Pasó tantos años siendo el proveedor, el protector, el compañero confiable, que ha olvidado al niño que solía mirar las estrellas con fuego en el pecho. Al niño que no necesitaba permiso para hablar, para irse, para ser. Ese niño estaba más cerca de la verdad que el hombre que lo reemplazó. Pero esto no es motivo de desesperación. Esta es la puerta de entrada. Porque, a diferencia de los mitos que te han contado, la masculinidad no disminuye con la edad. Se agudiza, se clarifica. Arde más limpia. Sí, y solo sí, dejas de mentirte a ti mismo. Y la mentira es simple, que el amor de ella es el premio. No lo es. El premio es el hombre que permanece entero en presencia del amor, que no se fragmenta en versiones, que no intercambia identidad por intimidad, que puede amarla plenamente sin dejar que ella lo defina, porque una vez que ella percibe que ya no estás definido por ella, finalmente puede relajarse al estar contigo. El camino hacia la libertad irresistible. Sí, esto desafía todo lo que te han enseñado. Te programaron para servir, para complacer, para perseguir. Pero Sartre lo vio todo. Vio que para vivir auténticamente debes seguir siendo la fuente de tu propio significado. Que estás condenado a ser libre, no maldito, sino obligado a elegirte a ti mismo cada día, sin importar quién entre o salga de tu vida. Y si ella se va, déjala. Si eres verdaderamente el hombre raro, el que no se desmorona ante su ausencia, entonces nunca fuiste abandonado. Simplemente regresaste a ti mismo. Y ella puede volver o no, pero tú permanecerás. Y ese es el único camino a seguir. Nunca fuiste tan atractivo como en el momento en que ya no necesitabas serlo. Esa es la paradoja. Y sin embargo, casi ningún hombre lo cree porque la creencia requiere experiencia. Y la mayoría de los hombres nunca se dan la oportunidad. No soportan el silencio el tiempo suficiente. No sufren la soledad hasta el final. Abandonan el barco demasiado pronto. Se arrastran de vuelta. Se disculpan por su verdad. Se rompen bajo la presión de su desaprobación. Pero el hombre que se mantiene en pie, el hombre que permanece en silencio cuando su ira exige una explicación, el hombre que mantiene la calma cuando ella retira el afecto esperando que él suplique, el hombre que permanece arraigado cuando ella pone a prueba su determinación, no porque esté jugando, sino porque simplemente se niega a mentirse a sí mismo. Ese hombre se vuelve inolvidable, porque se ha vuelto real. Sartre habló de la existencia auténtica, una vida donde un hombre acepta el peso de su libertad, la carga de su elección y nunca finge ser menos de lo que es. La presencia que altera el mundo. Esta es la esencia de la masculinidad, no como actuación, sino como presencia. Y esa presencia, cuando no depende de los resultados, lo cambia todo. Ella lo siente. Puede que ni siquiera le guste, porque la confronta con su propia libertad, con su propia capacidad de elegir, con la inquietante conciencia de que este hombre no se desmoronará para hacerla sentir más segura, que no abandonará su dirección solo para seguir sus emociones. Y es entonces cuando su deseo regresa, no porque él la persiguiera, sino porque ella recuerda lo que se siente estar con un hombre que no orbita nada. No hay límite de edad para esto. No es demasiado tarde. Podrías tener 70 años y aún recordar quién eras antes de entregarte. Podrías tener 20 y tantos y elegir ahora no entregar tu identidad nunca más. Comienza no con grandes declaraciones, sino con pequeñas negativas.
La negativa a enviar ese último mensaje suplicando claridad. La negativa a romper tu silencio solo porque el silencio parece insoportable. La negativa a fingir que estás bien con algo que te agota, solo para mantener la paz. No estás aquí para gustar. No estás aquí para ser elegido. Estás aquí para convertirte, para expandirte, para existir con tanta fuerza que incluso en la quietud el mundo se inclina. Ese es el legado del hombre sartriano, el que se niega a mentirse a sí mismo solo para ser aceptado por otra persona, el que sabe que cada vez que sacrifica su autenticidad por aprobación, pierde más que un momento, pierde un pedazo de su alma. Y el alma, amigo mío, no es algo que debas apostar por amor, nunca. El despertar final y la invitación a tu propia historia, porque esto es lo que no te dirán. Si ella realmente te respeta, si está realmente lista para un hombre, no se irá cuando recuperes tu libertad. Te encontrará allí, no como un premio por tu actuación, sino como una mujer, soberana en su propio ser, eligiéndote no porque la necesites, sino porque no la necesitas. Y si ella no puede, entonces nunca fue tuya. Fue tu espejo, un reflejo de tu propio abandono. Así que sal del espejo, rómpelo si es necesario y sigue adelante solo. No en soledad, sino en poder. Porque solo en ese silencio, esa soledad sagrada, encontrarás al hombre que siempre estuviste destinado a ser. Y él es el que ella no puede dejar. Estás empezando a entender. No se trata de desapego por orgullo. No se trata de distancia para manipular. Se trata de verdad. Lo único a lo que siempre estuviste destinado a servir. Y la verdad es esta. Nunca estuviste incompleto. Esa idea, ese mito venenoso, te fue alimentado desde el primer momento en que la viste y pensaste, ella es lo que me falta. Pero Sartre te diría, nadie te completa. Porque estar completo es dejar de convertirse. Y en el momento en que le das a alguien ese papel, le entregas el guión de tu vida y le dices, reescríbeme. Entregas la autoría. Y un hombre sin autoría no es un hombre en absoluto. Lo ves en hombres mayores, sus ojos como viejas fotografías, desvanecidas pero inquietantes. No hablan de ello. Hablan en medias frases y anécdotas inofensivas. Pero puedes sentirlo. Renunciaron a demasiado. Entregaron su filo. Dejaron de escribir sus propias páginas. Y ahora viven en capítulos que ya no suenan como su voz. También lo ves en los jóvenes. Los hombres que dicen todo lo correcto, que reflejan sus valores, sus estados de ánimo, sus políticas. Pero por debajo hay una desesperación, una correa invisible que ni siquiera saben que llevan. Ella también lo ve. Puede que no lo diga, pero siente la debilidad no de cuerpo, sino de voluntad. Y eso seca su deseo como el viento sobre la llama. El legado del hombre observador. Pero el hombre raro, él escribe su propio libro, aunque ella nunca lo lea, aunque nadie lo lea, aunque signifique soledad. Y aquí está el secreto sagrado. Uno que Sartre implicó, pero dejó sin decir. Cuando un hombre está dispuesto a estar solo, se vuelve irresistible. Porque la soledad es el lugar de nacimiento de la autenticidad. No la soledad, no el exilio, sino la soledad elegida. La que te forja en algo que nadie más podría forjar. La que quema el ruido de ti hasta que tu silencio es su propia clase de música. La que te hace suficiente a tus propios ojos. Cuando ese hombre habla, no habla para impresionar. Cuando da, no da para atar. Cuando se queda libremente. Y cuando se va, no mira hacia atrás. Y ese hombre, esa presencia, altera la habitación. No por algún truco, no por estatus, sino porque camina con el peso de alguien que se pertenece a sí mismo. Ella no puede evitar sentirlo. No toda mujer estará lista. La mayoría están acostumbradas a hombres que se pliegan. La mayoría están calibradas para acrobacias emocionales y cumplimiento estratégico. No entenderán lo que significa estar cerca de un hombre que simplemente se niega a ser menos que real. Pero algunas mujeres, las mujeres adecuadas, te reconocerán no con la mente, sino con su sistema nervioso. Se sentirán seguras, no porque las consientas, sino porque finalmente sienten que están en presencia de alguien que no desaparecerá en sus expectativas. Y eso es raro. Siempre te han dicho que persigas. Pero la verdad es que cuanto más persigues, más te borras. Deja que ella venga a ti, no como una recompensa, sino como una prueba. ¿Puedes permanecer íntegro incluso en presencia del amor? ¿Puedes mantener tu rumbo incluso cuando ella llora, suplica, tienta, se enfurece? ¿Puedes mantenerte en ti mismo no por crueldad,
sino porque ya no deseas mentir. Si puedes, encontrarás una libertad que ningún romance, ninguna validación, ningún elogio puede igualar. Te tendrás a ti mismo. Y en ese ser encontrarás más que poder. Encontrarás paz. No eres quien eras al principio de esta narración. Algo ha cambiado. Tal vez sea silencioso. Tal vez sea un rugido, pero lo sientes. Ese profundo silencio interior ya no se siente como soledad. Se siente como hogar. Ya no estás buscando. Ya no te estiras hasta el límite para ser visto. Ya no actúas el amor como si fuera una audición. Ahora estás observando el mundo girar lenta y rítmicamente alrededor de un yo que ya no comprometes. Y este es el secreto que Sartre también comprendió, escondido entre las páginas de El ser y la nada, y enterrado en la médula de cada hombre que alguna vez se miró en el espejo y preguntó: ¿qué soy yo sino lo que ellos quieren que sea? Eres nada. Y de ese nada, eres todo lo que eliges ser. Sin guión, sin salvador, sin rol. La libertad es aterradora. Por eso la mayoría de los hombres huyen de ella. Por eso escapan a las mujeres, al trabajo, al vino, a la guerra. Cualquier cosa para evitar la cruda e insoportable verdad de su propia autoría. Pero tú has elegido lo contrario. Has elegido cargar el peso, ser la fuente, crear significado en lugar de tomarlo prestado. Y esta elección, este acto radical de ser, lo cambia todo. No significa que no ames. No significa que no sientas. Significa que no te desmoronas. Puedes ser tocado pero no remodelado. Puedes ser conmovido pero no removido de tu centro. Puedes ofrecer amor, pero solo desde el desborde, nunca desde el vacío. Y ahora ella lo siente. Tenga 25 o 62 años, sea radiante o herida, segura o confundida, ella siente que algo antiguo surge en tu presencia. Una atracción gravitacional que no suplica. Una soberanía que no cede. Y tal vez ella se quede. Tal vez no. Pero esa ya no es la historia, porque tú ya no construyes tu historia en torno a quien se queda. Tú eres la historia. Ella puede leerla o alejarse, pero tú no serás reescrito. Esta es tu llegada. No al poder, no al dominio, sino a la santa quietud de un hombre que finalmente recuerda lo que es. Él no es un espejo, no es una máscara, no es una estrategia, una súplica o una versión suavizada de sí mismo esperando permiso. Él es. Y ahora el mundo debe decidir qué hacer con eso. Porque no suplicarás, no te arrodillarás, no cambiarás tu alma por un toque, un mensaje o un subidón temporal. Caminarás hacia adelante sin necesitar un testigo. Ese es el hombre que recuerdan. Ese es el hombre con el que ella sueña años después, cuando su cama está cálida pero su espíritu está frío. Ese es el hombre que ya no tiene que preguntar qué salió mal porque ahora sabe que nada salió mal. Simplemente no había llegado a sí mismo todavía. Pero ahora sí. Y desde este lugar, todo comienza. No con una persecución, no con una estrategia, sino con silencio. Quieto, inquebrantable, libre. Esta fue la impactante verdad de Sartre. Las mujeres se enamoran de hombres raros que no las necesitan. Si esta narración despertó algo en ti, si desveló una mentira que vivías, o si te mostró una versión de ti mismo que no veías en años, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y apoya al canal El Hombre que Observa para seguir explorando las profundidades de la existencia. Tu comentario es muy importante para nosotros.